Gentiles amigos, qué gusto darles la bienvenida como siempre a Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos en el que con el maestro Víctor Manuel Ornelas Carzolio analizamos la situación nacional. El maestro Ornelas Carzolio tiene una maestría en justicia federal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, y es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi querido Víctor, como siempre, es un placer y un privilegio poderte dar la bienvenida. ¿Cómo estás? Igualmente, querido Jorge, muy bien, afortunadamente, espero lo mismo tú y todos nuestros amigos. Así es, gracias a Dios que sí. Con el debido respeto a nuestros hermanos mexicanos del estado de Guerrero, a los habitantes del puerto de Acapulco, a quienes, sin ser mexicanos, sufrieron la embestida del huracán Otis hace ya poco más de 2 semanas. Quisiera hacer una comparación, querido Víctor. A propósito de la renuncia del ministro Arturo Saldívar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La comparación va en el sentido de que su salida presagia un huracán político tan fuerte como lo fue el huracán Otis, porque se pueden anticipar algunas medidas, se puede hacer prospección sobre lo que cocina, sobre lo que prepara la 4T y en especial el presidente de la República y la precandidata presidencial de Morena. ¿Estarías tú de acuerdo con este planteamiento? ¿Tú ves algo similar? Sí, desde luego, querido Jorge, mira, es una decisión sorprendente como inadmisible política y jurídicamente, y que además expone los riesgos de lo que se pretende hacer con la Suprema Corte cuando se invita a una reforma que traiga como consecuencia que supuestamente el pueblo elija a los titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y digo esto, querido Jorge, porque nuestra Constitución prevé de manera expresa, perfecta, aquellos supuestos en los que un ministro puede renunciar a su encargo, a su altísimo encargo, diría yo. Y es por una causa grave que el presidente de la República tiene que calificar en estos términos y después el Senado de la República. ¿Y esto por qué es, querido Jorge? Bueno, básicamente porque se pretende justamente que los ministros tengan una independencia total, de suerte tal que no estén subordinados a ninguno de los otros dos poderes de la Unión, porque ellos deben de estar sometidos única y exclusivamente al mandato constitucional. Y el mandato constitucional establece justamente esto, querido Jorge, cuando vemos a un ministro que lisa y llanamente, sin causa justificada alguna, renuncia a su puesto para después, de manera, diría yo, indigna y vergonzosa, sumarse a un proyecto político, lo que queda evidenciado es justamente esto y la peligrosidad que ello significa, es decir, que tengamos ministros que estén a las órdenes del Ejecutivo y que tengan como su principal prioridad cumplir con las instrucciones de una facción política, olvidando el altísimo encargo que es proteger la Constitución. Y esto hoy el ministro Saldívar es lo que ha puesto de manifiesto, querido Jorge, que está a las órdenes de una facción política sin importar la inconstitucionalidad de sus actos, sin importar la inmoralidad de sus actos y sobre todo sin importarle lo que juró
proteger y hacer valer, que es la Constitución. Entonces, lo que se prevé, y por eso hablaba un servidor de que es el equivalente al huracán Otis, pero en el ámbito de la Suprema Corte, que Saldívar opere la entrega del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, sea en el último tramo de gestión de López Obrador o con la llegada de Claudia Sheinbaum. La dictadura completa, querido Víctor. Sí, efectivamente, lo hemos dicho en múltiples ocasiones y parece que somos exageradamente reiterativos, querido Jorge, pero es fundamental hacerle notar a las personas esta circunstancia, esta situación. El presidente de la República quiere ser quien ordene todo, no quiere tener contrapesos, no quiere tener a nadie que le diga que no, quiere apoderarse de todas las estructuras jurídicas y políticas para hacer lo que él quiera, como él quiera y en las circunstancias que él quiera. Y esto justamente es una dictadura. Y el ministro Saldívar, insisto, de manera muy vergonzosa, indigna, se presta justamente a realizar todas estas gestiones para buscar que esta reforma prospere y que efectivamente se destruya a la Suprema Corte de Justicia como un contrapeso y se vuelva un apéndice del Poder Ejecutivo. Y también, querido Jorge, puede traer como consecuencia un nombramiento de un nuevo ministro que cumpla con, digamos, un periodo mucho más extenso del que le quedaba al presidente o al expresidente de la Corte, y esto también, bueno, permitiría que el actual presidente de la República tuviera un ministro más a su disposición por mucho mayor tiempo. Tienes toda la razón. Me parece que estamos presenciando un acto más que prueba justamente que el presidente de la República es un dictador. Querido Víctor, más claro creo que no se puede. Quien llegue en lugar de Saldívar a la corte, según un servidor tiene entendido, lo hará por un plazo de 15 años. Así es. De ese tamaño sería la influencia de la 4T sobre el sustituto, que seguramente será mujer, si es que el Senado lo aprueba, el sustituto o la persona que sustituya a Saldívar en el Poder Judicial. Querido Víctor, tiempos turbulentos, tiempos huracanados también en la política. Muchísimas gracias. Al contrario, querido Jorge, un placer, un abrazo afectuoso a todos. Igualmente, gracias a la doctora Laura Flores Reyes, doctora en Administración Pública, por haber inspirado esta serie de entrevistas y a usted porque las hace posibles, ya que nos ve, nos oye y participa. Le deseamos lo mejor hoy y siempre. Hasta la próxima.